Hola, hola, buenas noches mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué gusto y qué bendición poder estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Es un gozo y una alegría, me da mucho entusiasmo el poder estar aquí y verles. Y vamos a hoy a ver un tema sumamente importante, interesante, que creo que va a ser de bendición para tu vida. No importa si ya eres adulto o si eres un joven, probablemente puedes pensar, pues a mí nunca me va a pasar. Y normalmente eso es lo que llegamos a pensar en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Yo soy joven, a mí me falta muchísimo, ¿verdad? Y cuando hablamos con los jóvenes de 15, 16 años y les preguntas algo o ven a una persona de 60, 70 años y dicen, no, todavía me falta muchísimo, casi 2 vidas para que yo pueda llegar a esa edad, ¿verdad? Y mientras vamos avanzando y vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que el tiempo parece que va cada vez más rápido, ¿verdad? Y vemos cómo van cambiando eh, las cosas. Estamos dando un poco de tiempo para que se terminen de conectar los hermanos que faltan. Pero bien, vamos a empezar esta clase. Y espero que sea de bendición para tu vida. También la estaremos grabando posteriormente. Todos los que están ahí en el grupo de WhatsApp, estaremos enviando el link. Les voy a compartir de cualquier forma ahí mi número por, por mensaje 55 36 74 11 17, para que si alguno de ustedes no está agregado ahí en el grupo de WhatsApp, me puedan escribir y los podamos unir. Bien, pues vamos a dar gracias y vamos a partir con este tiempo. Les voy a pedir que por favor mantengamos nuestros micrófonos silenciados. Probablemente al final de la clase podemos ya compartir sus experiencias, sus pensamientos y sus perspectivas. Las preguntas de reflexión son precisamente para eso, para reflexionarlas de forma personal y no precisamente para que las comentemos y para exponerlos. Este tema no es precisamente para eso, para juzgar, para señalar, sino para ver qué es lo que nos dice la palabra y cómo se compara con la actualidad que estamos viviendo en relación precisamente a la vejez. Así que bueno. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han dispuesto de su tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra. Ilumínanos, ayúdanos, Señor. Sabemos que en algún momento, sea la edad que tengamos, llegaremos a la vejez si tú así lo permites y queremos llegar como esos hombres y personajes de la palabra, fuertes, vigorosos y como es tu promesa, Señor. Así que pongo en tus manos cada vida que está aquí, la bendigo y sé tú, Señor. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues les voy a compartir aquí mi pantalla donde tenemos esta presentación que hemos preparado para ustedes y que más tarde se las estaremos compartiendo ahí mismo en el grupo también de WhatsApp. Si alguno la quiere, entonces debe unirse al grupo de WhatsApp para que podamos compartírselas. Eh, ¿De acuerdo? Bien. Hay algunas preguntas de reflexión. Como ya les comentaba, 3 preguntas para ti. ¿Puedes identificar cuándo estuvo tu casa llena por última vez y cuándo empezó a quedarse en silencio? No me lo contesten, analícenlo. Y normalmente esto llega a pasar pues cuando los hijos se casan y se empiezan a ir, ¿verdad? Uno a uno. En mi caso somos 4 hermanos
ya todos nos casamos, ya todos tenemos hijos, y si hay algo que yo recuerdo con mucho entusiasmo y con mucho amor, pues eran esas pláticas cuando íbamos en la preparatoria o en la universidad a las 10 de la noche, todos sentados a la mesa con mis papás, los cuatro hermanos, y a echar relajo, y a comentar cómo nos fue en el día, etcétera, etcétera. Y ahora, pues la casa está sola. Claro, evidentemente están mis padres, pero de repente dicen, extrañamos eso. Ya cada quien hizo su vida, ya cada quien tomó su rumbo y ya no es lo mismo. Pregunta número dos. Si alguien te preguntara hoy, ¿quién eres? ¿Responderías con lo que fuiste o con lo que eres hoy? Pues yo era pastor, era gerente de una empresa, era el padre, como yo se los mencionaba, de cuatro hijos. ¿O qué contestarías? ¿Qué responderías? ¿Soy un jubilado nada más? ¿O soy el abuelo? No sé, ¿cuál sería tu respuesta? Y pregunta número tres, ¿a cuántos funerales has ido? Pues no en este último año, pero sí en estos últimos años, comparado con hace 10 años, con hace 15. Probablemente han sido más frecuentes. Probablemente has visto morir a más personas, a esos amigos que antes veías con mayor frecuencia y que ahora te das cuenta y ya te avisaron, ¿te acuerdas de fulanito? Pues ¿qué crees? Ya falleció. ¿Y te acuerdas de sutanita? Pues ¿qué crees? Estaba enfermo y también ya falleció. Y vemos cómo esto va cambiando y no es algo que nosotros podamos controlar de cierta forma, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quiero hacer una dinámica con ustedes. Voy a hacer varias afirmaciones y si alguna describe tu vida, quiero que por favor levantes la mano y posteriormente la bajes. Y levántala otra vez hasta escuchar la siguiente afirmación si describe tu vida, solo si describe tu vida. Ok, presten atención. Levanta la mano si has perdido alguno de tus padres. ¿Has perdido alguno de tus padres? Ok, puedes bajarla. Levanta la mano si tus hijos ya se casaron. Puedes levantarla, ok. Puedes bajarla. De preferencia, algunos la están levantando ahí su manita, pero pueden levantarla los que están ahí en video. Es mejor también. Levanta la mano si ya eres abuelo o abuela. Ok, puedes bajarla. Levanta la mano si en tu casa ya solo viven tú y tu esposo o tú y tu esposa. Ok, por ahí hay varios. Puedes bajarla y levanta la mano si necesitas lentes, si necesitas medicamento o algún tipo de ayuda para hacer cosas que antes podías hacer tú sola o solo. Ok, por ahí tenemos también varios, ¿verdad? Pueden bajar su manita, muchas gracias. Si se dieron cuenta, ocurrió algo, ¿no? Y es que la vejez no llega de golpe, llega pérdida tras pérdida. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas veces cambio tras cambio, despedida tras despedida. Probablemente todas estas cosas que yo les fui mencionando no llegaron de un solo golpe. De repente un día dijeron, necesito empezar a tomar estas medicinas que me dijo el doctor. Y de repente necesito empezar a usar estos lentes, ¿no es cierto? Y de repente mis hijos empezaron a ir. Y ese es el problema, vamos a llamarlo así, que pasa cuando vamos acercándonos cada vez más a la vejez. Van llegando y vamos teniendo lo que se conoce como múltiples pérdidas. El problema es que la mayoría de nosotros no estamos preparados para eso. Y como yo siempre lo he mencionado, es como una bola de nieve que empieza en la montaña, muy chiquita, y ya perdiste, tal vez ya escuchas menos, y de repente tu hijo ya se fue, y de repente ya se casó, y de repente ya tienes nietos, y de repente ya te jubilaste, y esa bola de nieve, si no la paras a tiempo, pues te va a llevar, porque hay muchas pérdidas que se van gestando. ¿Cuál es el problema más común que encontramos hoy? El problema, de alguna forma, por así llamarlo, es que el mundo celebra la juventud y mide el valor de una persona por lo que todavía produce, ¿no es cierto? Es decir, que genera más. Un joven genera aparentemente más ingresos, tiene mayor fuerza, es más innovador, se ajusta al lenguaje actual y las empresas lo que hoy hacen es que contratan a quienes, pues a los jóvenes, ¿verdad? Normalmente si tú ya tienes 60, 70 años y quieres trabajar y vas a buscar trabajo, pues lo más probable es que te rechacen. Ya no queremos eso. Hoy las empresas sienten más bien que es una carga más que una innovación. Es más bien un gasto más que una inversión. Por eso cuando alguien envejece, pues empiezan a acumularse una serie de pérdidas, como ya se los comentaba, y se espera que las personas las carguen, y esto es lo peor que hemos encontrado, en silencio.
Y no nada más en silencio, sino con una sonrisa como una forma de aceptar lo que ya es inevitable, ¿no? Pero la vejez rara vez llega con una sola herida grande. Sí, una herida grande puede ser, por ejemplo, la pérdida del esposo, la pérdida de la esposa. Eso es una herida complicada y difícil que tarde o temprano va a llegar. Normalmente, según las estadísticas, las mujeres viven más y los hombres viven menos. Así que, pues lamento decirles esto, mis hermanas, pero probablemente vas a perder a tu esposo y vas a tener que quedarte sola. Eso es lo que nos dicen las estadísticas, ¿no? Entonces llega esta etapa precisamente como un duelo múltiple. ¿A qué nos referimos con esto? Pues muchas ausencias pequeñas que se van sumando sin que nadie las nombre o sin que muchas veces nos demos precisamente cuenta, ¿no? ¿Qué cosa? Se pierden personas, tu esposo, tu esposa, los amigos, los hermanos, nuestros padres, se pierden vínculos. ¿En qué sentido? En que probablemente tus hijos no se murieron, pero ¿qué crees? Ya no están en la casa, ya no los ves con la misma frecuencia y lo que duele todavía mucho más cuando he preguntado y cuando he hablado con los hermanos, dicen, pues la indiferencia de mis hijos. Y no es que sea indiferencia, sino que las prioridades ya cambiaron. ¿A qué me refiero con eso? Porque muchas veces le escriben al hijo, ¿no? Hola hijo, ¿cómo estás? Y cuando te contesta el hijo por WhatsApp o por teléfono, al otro día probablemente, ¿no? Y para que te diga, bien mamá, gracias y te quedas ahí. Se pierden los roles, es decir, en el caso de los varones, pues dejas de ser el que proveía, ¿no? Esa figura importante, ¿no? Es el que trae el alimento a la casa, literalmente, ¿no? O la que sostenía la casa en el caso de las mujeres, ¿no? Se pierden capacidades, la fuerza que antes teníamos, ¿no? Y eso es un duelo, mis hermanos. La pérdida de la juventud. Ya no tengo las mismas fuerzas, ya a veces se me olvidan las cosas y empiezo a ser dependiente. La vista, la memoria, la libertad de valerte o de moverte por sí solo, ¿no? Ahora no puedo salir ni a la tienda o al supermercado, necesito esperar a que mi hijo venga por mí, me suba al auto, me lleve al auto y me provea para comprarme esas cosas, porque ni siquiera yo puedo pagarlas en algunos de los casos. Hay quienes reciben una parte, ¿no? De su jubilación, de su pensión, de lo que sea, y está bien. Pero quienes no, no nada más son dependientes físicamente, sino también económicamente y en algunos casos también hasta emocionalmente. Entonces, no es una sola pérdida, si ustedes se dan cuenta, es una tras otra que se van sumando, muchas veces en silencio, y a eso es a lo que estamos llamando un duelo múltiple. Y ese es de los más difíciles de todos porque nunca, y esto es lo más difícil, nunca dejan de terminar o de llorar una cuando, ¿qué crees? Ya llega la siguiente. Ya se casó tu hijo y entonces ya te enfermaste y entonces ya te tienes que jubilar. No sé si me explico, mientras apenas se va cerrando y estás entendiendo una, ya la siguiente ya te está llegando y vas terminando y tratando de entender esa y ya la siguiente ya está llegando. Entonces, el mundo mide o mira todo esto y dice, pues ya, resígnate. Ya viviste, probablemente ya cumpliste, ya no tienes nada nuevo que dar y ahora te toca pues únicamente sentarte ahí en tu casita, sentarte en tu silla y esperar. Sin embargo, la palabra nos dice todo lo contrario. No trata la vejez como una despedida, sino como una temporada que es todo lo contrario a lo que el mundo nos dice. La palabra dice que es una temporada de fruto. A ver, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo en la vejez, cuando ya no me aceptan en los trabajos, cuando ya estoy recluido, cuando ya hay soledad, dice el Salmo 92:14, incluso en la vejez aún producirán frutos, seguirán verdes y llenos de vitalidad? Esto es muy importante, mis hermanos, porque aunque el cuerpo envejece, Dios puede y mantiene viva a la persona por dentro, y esto es lo más importante. Aunque haya menos probablemente fuerza física, pero puede seguir habiendo esa vitalidad espiritual, que es la más importante que nos falta, ¿no? Y aunque disminuye, sí, probablemente la capacidad de nuestro cuerpo, pero no tiene por qué disminuir la capacidad de comunión con Dios. Al contrario. Esa es la que debe aumentar. Y nosotros medimos, o el mundo mide, por eso les decía, esa fuerza en lo físico, pero es una forma de transformar. Ahora tal vez esa forma física ya no, pero ahora esa fuerza y esa vitalidad espiritual se tiene que renovar y tiene que cambiar. Entonces, la vejez no se caracteriza únicamente por los años que se cumplen, sino por las pérdidas que se acumulan. Por eso no vamos a fingir
que nada de esto duele. Vamos a nombrar las cosas como son para que tú puedas salir aquí con algunas herramientas que puedas aplicar. Vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a nombrar las principales pérdidas porque, número uno, presten atención. Si no se nombra, ¿qué crees? No se puede sanar. Si tú no lo nombras, si tú no lo puedes identificar, no lo puedes sanar. Entonces necesitamos descubrir que Dios tiene una respuesta específica para cada una de las heridas y de las pérdidas que se van gestando en la vejez. Dios no ha terminado de escribir tu historia. Y apenas vamos a entender por qué. Porque aún en la vejez Dios sigue llamando a esta etapa una temporada de fruto. Y fíjense lo que encontramos aquí en nuestra base bíblica, que es muy real y muy confrontativa. Dice ahí en Eclesiastés 12:1-5, permítanme leérselos en la nueva traducción viviente. Dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. Hónralo mientras seas joven antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él, y escuchen estos, acuérdate de él. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Otra vez, acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Si ustedes se dan cuenta, la palabra no maquilla ninguna de estas pérdidas, las señala, las dice, acuérdate, mientras eres joven. Cuando eres joven, tienes la fuerza, tienes la vitalidad, tienes la energía, escuchas bien, ves bien, crees que tienes un futuro por delante y probablemente así sea. Pero va a llegar un momento en el que todo esto cambia. Y cada imagen que acaban de oír, pues no es una poesía muy bonita, ¿verdad? Porque al final de cuentas nos está hablando de todas las pérdidas que vamos a tener. Es una pérdida que muchos de ustedes probablemente ya están viviendo. Los ojos que se nublan por la pérdida de la vista, la casa que calla o que se queda vacía porque los hijos se han ido, las nubes que ya no aclaran. Y todo esto cuelga precisamente de una sola orden y esta es la más importante. Todo eso que les acabo de mencionar, podemos pensar, eso es lo importante. No, mis hermanos, eso no es lo importante. La palabra repite y repite una vez, acuérdate de tu creador antes. Las pérdidas son reales. El texto no las está maquillando para tratar de disfrazarlas y hablarlas bonito. Eso es para quienes ya las están viviendo, pero probablemente tú estés pensando, bueno, pero yo soy joven. Mejor aún, no esperes a los días malos para que entonces digas, necesito buscar al Señor, necesito de Dios. Si ustedes se dan cuenta, a través de estos pasajes que acabamos de leer, el fundamento se pone antes. Acuérdate de tu Creador antes de que los días malos, ¿qué cosa? Vengan. ¿Es una realidad? Sí, es una realidad. ¿Es cierto que va a pasar? ¿No podemos evitarlo? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a entender, número uno, qué cosas son las pérdidas para poder entrar en materia. Dice Génesis 27:1, Isaac estaba ya que muy joven, no dice que estaba joven. Isaac estaba ya muy viejo y se había quedado ciego. ¿De qué estamos hablando? Otra vez, de una pérdida. El versículo primero dice estaba ya muy viejo e inmediatamente después se había quedado ciego. Fíjense, lo primero que la escritura cuenta de Isaac, anciano, no es un logro, no es un recuerdo bonito, es qué cosa, lo que había perdido. Una pérdida es tener algo que era tuyo y que crees, luego ya no es tuyo, ya no lo tienes. Isaac, ¿qué cosa tenía? Tenía vista y ahora ya no tiene vista. Entonces, para poder entender qué cosa es una pérdida, es cualquier cambio que nos obliga a despedirnos de algo que amábamos, de algo que necesitábamos o de algo que considerábamos que era parte de nuestra vida. Y toda pérdida implica un proceso de adaptación y muchas veces un proceso de duelo. Estas pérdidas no son únicamente materiales o físicas, son pérdidas tanto de personas, sí, pero también de roles, también de rutinas y en ocasiones de proyectos
que dieron sentido durante décadas. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto. Normalmente cuando pensamos en una pérdida, pensamos en una pérdida humana, en un hijo, en una esposa, en un hermano, en un amigo, en una mamá o en un papá. Y sí, tiene que ver con eso. Pero no nada más eso. Aquí lo acabamos de mencionar. Pueden ser los roles, pueden ser las rutinas, puede ser el trabajo, la misma pérdida de la juventud, como yo se los mencionaba, ¿no? Entonces, en resumen, una pérdida es algo o alguien que fue parte de tu vida y que ya no está. Hoy quédense con eso, no se queden con toda la definición tan grande que yo les pude dar, sino una pérdida es algo o alguien que fue parte de tu vida y que ya no está. Y aquí está precisamente lo primero que tienes que comprender, que yo les decía. Tú puedes perder no nada más a un ser humano, sino que puedes perder todos estos roles. Y lo más difícil es que no las entendemos o no nos damos cuenta, porque cuando perdemos a un ser amado, ¿qué es lo que pasa? Alguien te lleva flores, alguien llora contigo, hay un proceso que se vive, ¿no? De duelo, normalmente. Tal vez la mayoría no lo sabemos vivir, pero indirectamente, al menos vemos a la gente que vino, que te abrazó, que te dio el famoso pésame, lo siento, etcétera, etcétera, y de alguna forma, tú viviste ese duelo. Pero en la jubilación, ¿quién te da el pésame? El día que entregas tu trabajo. Y con él, no nada más tu trabajo, tu puesto, tu rutina, tu identidad. Nada más te despiden normalmente, si bien te va, te hacen un pequeño homenaje y pues gracias. Y como dicen vulgarmente por ahí, nos dan una patada en el trasero y el que sigue, ¿verdad? Porque esto tiene que seguir trabajando. No vamos a llorar porque una persona ya se fue y nadie nos consuela y por eso seguimos trayendo esto. ¿Cuáles son algunos ejemplos de pérdidas comunes? La muerte de un ser querido, por ejemplo, ya lo mencionábamos, Abraham, en la palabra, en la Biblia, encontramos que perdió a Sara, su esposa, cuando ella tenía 127 años. Y eso es lo que nos trae dolor, porque no es algo corto. La pérdida de mi esposo o de mi esposa duele, ¿por qué? Pues porque atravesé 30, 40 años, 50 años con ella o con él. Y desprenderme de eso duele. No es cualquier cosa. No es el amigo que me encontré y que tenía años de no verlo y me dijeron que falleció. Bueno, pues ni tenía relación con él. Con mi esposo todos los días nos veíamos, dormíamos juntos, desayunábamos juntos, íbamos con los nietos juntos, etcétera, etcétera. Otro de los ejemplos es la pérdida de la salud. Si ustedes recuerdan, Job perdió la salud física, fue herido con llagas desde la cabeza hasta los pies. Bueno, eso es una pérdida. La pérdida de la fuerza física, también que podemos encontrar, ¿no? La pérdida del trabajo, la pérdida por la jubilación, por la independencia, porque ahora ya no podemos movernos solos, esperamos hasta que venga el hijo, hasta que venga mi esposo, hasta que venga mi esposa y me ayude a levantarme o me pase esto, me pase el otro, y el matrimonio por la viudez, la seguridad económica con lo que ello trae, ¿no? Todo lo que venimos haciendo y entonces pierdo esa seguridad económica. Si ustedes recuerdan, así como Job perdió la salud, también perdió sus bienes, perdió sus riquezas, perdió su ganado, perdió toda su estabilidad económica. Y podemos perder muchas cosas, un sueño, por ejemplo, un proyecto. En el caso de Moisés, si ustedes recuerdan, Moisés vio la tierra prometida, pero ¿qué pasó? No pudo entrar en ella como había esperado. Él pensaba en ese proyecto probablemente, ¿no? Y voy a entrar y voy a llegar a la tierra prometida, pero pues, ¿qué crees? Ese proyecto ya no lo alcanzó, ya no lo pudo obtener y muchos de nosotros pensamos lo mismo. Es que yo quería poner un negocio, es que yo quería ir, no sé, tal vez viajar y ese proyecto tal vez ya no se llevó a cabo. Ya ahora tengo otras prioridades y tengo otras necesidades. Entonces, espero que estemos claros hasta aquí. Esto es lo que representa una pérdida que se va gestando y que si no la procesamos, viene la siguiente pérdida, no la procesamos y viene la siguiente y la siguiente. ¿Y qué crees que pasa? Pues nos vamos a enojar, nos vamos a amargar, nos vamos a entristecer. ¿Qué producen precisamente? Aquí está en la pantalla. Las pérdidas producen en el área del dolor emocional, ya nada es como antes. ¿Qué pasa? Pues me va a generar tristeza, me va a generar llanto, me va a generar nostalgia, vacío, melancolía, por todos esos recuerdos o por todo eso que quería y que ya no se puede cumplir probablemente. Me va a generar soledad, ver que mi casa ahora ya está vacía. Antes éramos seis, siete, comíamos todos juntos y ¿qué crees? Ahora ya no. Si bien me va, está mi esposo, está mi esposa.
Pero si ya perdí a mi esposo o a mi esposa, ahora estoy solo o sola en la casa. Los hijos ya hacen su propia vida y empiezan a morir, como lo mencionábamos, tanto familiares como amigos. Hay cambios en la identidad. ¿Por qué? Porque como yo les mencionaba, cuando una persona se jubila, esa es mi identidad. Obviamente los que estamos en Cristo sabemos que esa no es mi identidad, pero de alguna forma nos da una identidad falsa ese trabajo si no estamos bien amarrados o bien anclados en el Señor. Yo sé que soy hijo de Dios, pero muchos estamos pensando en lo que soy por mi trabajo. Y ahora que me he jubilado viene esa pregunta, ¿quién soy ahora? Antes era el gerente, antes era el licenciado, antes era el vicepresidente, el dueño del negocio y como en algún momento lo mencionaba y me decía alguien, ahora que me jubilé, llego a mi casa, yo tenía a cargo a 10 personas, yo era el gerente, a 15 personas, yo los dirigía, era el jefe, yo los mandaba, ahora que me jubilé, llego a mi casa y soy el abuelito. Soy el viejito. Ya no dirijo, ya no mando, ya no hago nada. Ahora me manda un niño chiquito, ¿no? Que es mi nieto y me dice, abuelo, pásame el cereal. Abuelo, llévame al baño. Abuelo, vamos al parque. Y eso cambia mi identidad, ¿no? Si ya no trabajo, pues ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Y ese es un error muy grande porque a veces centramos nuestro propósito en nuestro trabajo. Y ese no es nuestro propósito, esa es una herramienta que el Señor nos permite tener y nos da. Pero el propósito es mayor y más grande. Hay disminución, por ejemplo, de la autoestima, ¿no? Que presenta precisamente todo lo contrario, esa baja autoestima porque me desplazan, como lo mencionábamos, ¿no? Ya alguien con una edad mayor ya no es tan tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que tomar la opinión de los más jóvenes, de los aparentemente innovadores, de los que traen las buenas ideas. Y no es que no sea así. Sí, probablemente puede ser así. Pero nos van relegando, nos van olvidando y más bien siento que me voy convirtiendo en una carga para todos, aún dentro de la iglesia, ¿no? El ministerio de la vejez o de los ancianos no es un ministerio que tenga realmente importancia. En la mayoría de las iglesias que yo conozco, ni siquiera hay un ministerio de ancianos. No lo hay. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hay? Pues porque inconscientemente decimos, pues no es tan importante, ¿no? O sea, ya ellos ya hicieron lo que tenían que hacer, que nos echen la mano orando y pues ya, eso es todo lo que pueden mejor hacer. Y hay una crisis espiritual, sin duda alguna. Si no estamos afianzados en la palabra y decimos, pues, ¿dónde está Dios? El Señor dijo que iba a estar conmigo, pero no lo veo, estoy solo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me ha quitado probablemente tantas cosas, a mis hijos, a mi trabajo, mi salud, etcétera, etcétera? Y yo no sé si nos atreveríamos, que muchas veces lo han dicho, dicen es que yo soy como Job. Y no sé si probablemente nos atreveríamos a decirlo, ¿verdad? Porque pues Job perdió todo, pero al final permaneció ahí en el Señor. Entonces, toda pérdida, mis hermanos, cambia en nuestra vida. Trae algún cambio. Algunas cambian nuestras circunstancias, otras cambian nuestro propio corazón, nuestras emociones, nuestra propia percepción de lo que es Dios. Pero si no son procesadas, pues lo único que van a producir es dolor. Por el contrario, si son llevadas de la mano de Dios, pues pueden producir madurez. Yo digo que las crisis son como una palanca, ¿no? La palanca en los autos nos sirve nada más para dos cosas. O te llevan para adelante o te llevan para atrás. Tú decides esta crisis que estoy atravesando, ¿para dónde me lleva? Yo permito y le doy prioridad para que me lleve hacia adelante, a seguir creciendo, a seguir madurando, o que me lleve para atrás para entristecerme y para llorar, ¿no? Pérdida número uno, los hijos que se van de casa. Dice allí en Lucas 15:13, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Creo que la mayoría de nosotros conocemos esta historia. El hijo menor empaca sus pertenencias y cualquier padre reconoce esta imagen, ¿no? Creo que alguno de nosotros lo hemos visto. El hijo juntando sus cosas y la casa, ¿qué crees? Pues perdiendo una parte, perdiendo un pedazo de sí mismo con cada cosa que va saliendo de la puerta cuando el hijo se va. No necesariamente porque ya se casó. Esa es una parte, sí, los hijos se casan, pero también se tienen que ir a estudiar, probablemente a otra ciudad, probablemente a otro estado y en el mejor de los casos también, pues a otro país, ¿no? Entonces se muda a lugares distantes, apartados, fuera del alcance literalmente de nuestras manos, de nuestros brazos, ¿no? Y fíjense lo que pasó con este joven que estamos viendo, derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada.
Y muchas veces probablemente podemos pensar, pues aquí está la puñalada más honda, ¿no? La distancia. El padre no estaba, en este caso, en esta historia que conocemos. Y lo que le pasara a su hijo en esta tierra o en este lugar lejano, pues él no lo podía evitar, no lo podía advertir, no lo puede sostener antes de la caída. La distancia o la separación la arrancó precisamente lo más básico que tenemos nosotros como padre. ¿Saben cuál es lo más básico que nosotros tenemos ese instinto como padres? Pues la protección. Tendemos a proteger a nuestros hijos, tendemos a cuidar a nuestros hijos, ¿no? Nosotros queremos que les vaya bien y por eso les decimos, no toques el fuego, llega temprano, no te juntes con esas personas, con esos amigos que tienes. Y ese hombre en esta historia que acabamos de leer, pues tuvo que vivir sin saber si su hijo comía, si su hijo no comía, si tenía frío, no tenía frío, si probablemente seguía vivo o no seguía vivo. Será un reflejo de lo que pasa cuando nosotros ya estamos en esta etapa de la vejez y ver, pues no sé dónde está mi hijo. Está en la universidad, pero no sé si realmente va a la universidad, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, había muchos que venían de diferentes estados, ¿no? Y de repente había unos que ni siquiera entraban a la universidad, se iban, dicen por ahí, a echar la chela, a estar con los amigos. Y el papá, ¿qué puede hacer el papá? Pues simplemente confiar. En este punto, probablemente tus hijos no se murieron, pero ya no están. Y por eso, pues, ¿qué crees? Pues nadie te manda flores, ¿verdad? Nadie te da el pésame como lo mencionábamos, nadie reconoce que estás de luto. ¿Por qué? Porque el mundo insiste en que solo se llora a las personas que literalmente se entierran, pero tú los lloras todos los días, tú los extrañas todos los días. ¿Por qué? Pues porque tú los criaste. Hubo una época en tu casa, y estoy seguro, aquellos que tienen hijos o que tuvieron hijos que vivieron ahí, en la que era un escándalo de vida, ¿no es cierto? Yo tengo niños pequeños y se los puedo decir. Zapatos tirados en la entrada de la puerta, aquí, allá, juguetes en un lado, juguetes en el otro. El refrigerador siempre vacío, ¿por qué? Porque siempre los hijos adolescentes tienen hambre todo el tiempo y se están comiendo toda la comida, ¿no? Hay ruido todo el tiempo, hay gritos, ponte los zapatos, cámbiate, cepíllate los dientes, ya váyanse a dormir, ya dejen de estar viendo la televisión. Niños corriendo por todos lados, ¿verdad? ¿Y qué crees? Esto es chistoso porque como padres, cuando tienes niños pequeños, dices, ¿cuándo se va a acabar esto, no? ¿En qué momento ya va a haber esa tranquilidad? Y un día, uno por uno, sin darte cuenta, se empezaron a ir. Y no porque pasara algo malo, sino porque pues así tenía que ser. Crecieron, se fueron a estudiar, se fueron a trabajar, se casaron, se tuvieron que ir a otra ciudad, a otro país, a hacer su vida y te dejaron en una casa que probablemente a veces piensas, creo que me quedó grande esta casa, ¿verdad? No me di cuenta en qué momento todo ese ruido y todos esos niños pequeños ahora los quiero de vuelta, ¿verdad? Y aquí duele de una manera que tus propios padres jamás conocieron, porque a ti te tocó, fíjate, esto es importantísimo, a ti te tocó perder a tus hijos con el teléfono en las manos, ¿no? Lo que mencionábamos, lo que a tus padres no les tocó. Y eso es lo que duele probablemente más, porque ahora les mandas un buenos días y te quedas mirando la pantalla, ¿no? A ver cuándo te pueden contestar. Ves que aparece ahí en WhatsApp las palomitas azules y ya lo vieron, ¿no? Pero no te contestaron. Te contestaron después. Sí, ma, al rato te marco. Sí, bye, buenos días. Y ya. Y ese al rato te marco o ese al rato te escribo, normalmente no llega y descubres sin que nadie te lo advirtiera que dejaste de ser prioridad para las mismas personas que, ¿qué crees? Que un día no podían dormir sin ti. Que un día tenían miedo y decían, mamá, acuéstate conmigo, papá, acuéstate conmigo, cuéntame una historia. Y ahora, pues ya no somos esa prioridad, ¿verdad? Ya ellos tienen otras prioridades. Tus hijos no se murieron, pero ya no están. ¿Cómo se vive esta etapa? Número uno, te conviertes en la o el que espera, ¿no? ¿Estás esperando qué? Que te vayan a visitar, que te puedan escribir, que te puedan recibir una llamada. No llamas, ¿por qué? Porque pues si los llamo yo sé que están ocupados. Mi propia madre me dice, no, no, yo me espero a que tú me escribas porque sé que siempre estás muy ocupado y no me lo dice de mala forma. Y yo le digo, sí, yo te llamo, ma, yo te escribo y ¿qué creen? Pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y ahí tenía que hablarle a mi mamá, ¿no?
Cuenta los días desde la última vez que ellos te marcaron, ¿no? Hace 2 semanas que no vienen. Hace 3 semanas que no nos vemos. Y pues evidentemente eso pesa, duele. Aprendiste a decir, no. Estoy bien, no te preocupes. Aunque tú sabes que por dentro estás mal, ¿con tal de qué? Con tal de ser una carga. Yo no quiero ser una carga para mis hijos. Y esto presten mucha atención para todos aquellos que son jóvenes y que están escuchando esto, ¿verdad? Porque este tema no es nada más para aquellos que puedan pensar, somos adultos, sino aquellos que somos jóvenes. ¿Cómo está atravesando tus papás, tus abuelos, esta etapa que probablemente nosotros nos olvidamos en algún momento? Te enfermaste una noche y el hijo más cercano pues estaba tal vez a un vuelo de distancia porque estaba en otra ciudad, porque estaba en otro país. Y estas son algunas preguntas de reflexión para esta primera etapa o para esta pérdida de los hijos que no se murieron pero que ya no están. ¿Cuántas veces les has dicho, no, todo está bien, no te preocupes, cuando por dentro no estabas nada bien con tal de no ser una carga, ¿no? Número dos, si pudieras decirle una sola cosa a uno de tus hijos sin miedo a molestar ni sonar exagerado, ¿qué le dirías? Y ahí se los dejo de tarea para que podamos pensarlo y analizarlo. Pérdida número dos, la jubilación. Dice ahí en números 8, 25, 26, y se jubilarán a los 50 años después de su jubilación, podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el tabernáculo, pero no podrán oficiar en las ceremonias. Y fíjate esto, detente un poco en estas palabras que acabamos de leer, porque sorprende, ¿no? Que esté en la Biblia, que nos esté hablando de la jubilación. Nos sorprenden muchas cosas, pero no deberían de sorprendernos si nosotros estudiamos la palabra. Hay muchas cosas que aparentemente son términos actuales y modernos, pero la palabra, mis hermanos, ya las abordaba desde hace muchísimo tiempo. Lo que parece nuevo ya la palabra ya nos lo enseñaba. Dice, y se jubilarán a los 50 años. ¿Cómo? Pues sí. Hasta la misma palabra y la ley de Dios tenía un día en que el hombre se le decía, hasta aquí, ya no más. El problema no es jubilarse ni dejar de trabajar. Dice la palabra que vamos a trabajar hasta nuestra muerte, ¿no? Dice allí en Génesis, con el sudor de tu rostro que comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, el problema no es que me jubile, el problema es cómo, qué voy a hacer. Y en estos versículos que acabamos de leer, el levita había servido en el templo casi literalmente toda su vida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Que en ese servir o en ese servicio, pues estaba su identidad, estaba su llamado, estaba lo que él era. Y al cumplir los 50 años, sin importar todavía que tuviera fuerza, probablemente tú puedes decir, "Oh, pero era fuerte, no importa cuánto amara también lo que estaba haciendo, el texto dice que tendría que jubilarse, que tenía que dejar de trabajar. Y aquí viene lo más duro, porque en el siguiente versículo que acabamos de leer, ahí en el 26, dice que podía quedarse, pero únicamente podía ayudar a sus hermanos. Es decir, ya no debía oficiar, ya no era el que servía, ya no era el principal. Y este es el golpe más fuerte, ¿no? Porque de un día para otro pasó de ser el protagonista a ser el que mira cómo otros hacen lo que antes él hacía. Nadie le aplaudió, no le dieron reconocimiento ni le hicieron una fiesta de despedida. El texto dice simplemente, pues ya, se acabó. Y así, de una sola línea, pues la escritura nos dice y nos retrata estas heridas que también, o estas pérdidas que nosotros podemos encontrar a través de la jubilación. Por eso es que pesa tanto, por eso es que duele tanto, porque yo representaba una figura importante. Porque si había una situación, si había un problema, oiga, ingeniero, y te llamaban a las 2, 3 de la mañana. Yo conozco personas así, personas adultas que no pueden estar ni disfrutar un solo día. ¿Por qué? Porque ya les están llamando, oiga, tenemos este problema, tenemos esta situación. Y eso me hace sentir bien, me hace sentir importante. Probablemente no te moriste, pero algo tuyo sí murió, pues el día que entregaste ese trabajo. Porque cuando entregas el trabajo sin darte cuenta, entregas también un nombre. Entregas lo que eras, entregas esa identidad. Y por esa pérdida, pues, ¿qué crees? Tampoco nadie te mandó flores, nadie te dio el pésame, pero tú sí la lloraste en silencio, aunque no lo digas. Se acabó porque, pues, así tenía que ser. Cumpliste, tal vez llegaste a la edad, se llegó el recorte, te dieron las gracias, firmaste los papeles, entregaste las llaves, dicen por ahí, y se acabó. Y a la mañana siguiente, ¿qué pasó? Despertaste y por primera vez en 30, 40 años. No había dónde ir.
ya nadie te necesitaba, ya nadie te llamaba, ¿no? Y aquí duele de una forma muy actual porque te tocó envejecer en un mundo, como lo mencionábamos en un principio, que mide a las personas precisamente ¿por qué? Por lo que produce. Y el día que dejas de producir, el mundo, la sociedad, ya te categoriza como pues ya eres un inactivo, eres un pasivo y pasaste de ser el que aportaba al que ahora pesa, ¿no? Antes te pedían tu opinión, ahora ya te dicen, no, ahí quédese, no, no se moleste. Ahí está bien. ¿Cómo se vive esta etapa entonces, en términos generales? Esto que estamos abordando, mis hermanos, son términos generales, no son términos específicos. Hacerlo de forma específica, pues nos llevaría muchísimo más tiempo. Hoy quiero que se lleven una visión y un panorama, tanto si lo estás viviendo, como si tienes padres adultos, padres ancianos, para que también podamos ser un poquito empáticos. Esto tiene que abrirnos a la empatía y a la compasión y a darnos cuenta cómo están viviendo de diferente forma y en diferentes etapas las personas. ¿Cómo se vive? Te levantas y por primera vez en décadas no hay a dónde ir. Tienes todo el día entero por delante, pero ¿qué crees? ¿Y ahora con qué lo lleno? ¿Y ahora qué actividades hago, no? Pierdes la cuenta de qué día es, ya te da igual, ya no importa si es lunes, si es sábado, si es domingo por la noche, ya pierdes ese sentido. Buscas desesperadamente cómo sentirte útil. Ya arreglamos todas las imperfecciones que estaban en mi casa. Ya pinté, ya despinté, ya arreglé la licuadora, ya la volví a desarreglar, ya la volví a arreglar, ya cambié el foco, ya volví a cambiar el mismo foco. ¿Por qué? Porque ya, ya no hay nada. Ya, ¿qué más hago, no? ¿Qué pasa? Descubres que muchas de tus amistades eran, pues, únicamente compañeros de trabajo. El día que se acabó tu trabajo, pues ya dejaron de llamarte, ya dejaron de escribirte, ya dejaron de frecuentarte y probablemente pensabas, no, pues son amistades de años, pero no, simplemente eran compañeros de trabajo. Empiezas a sentir que te volviste un gasto. Ahora hay que ir al doctor, ahora hay que comprar medicinas, ahora tienes esa sensación de estar de más, ¿no? En las cuentas que se van generando de todos. Y cuando te presentan, ya no dices lo que haces, dices lo que hacías, ¿no? Pues era doctor, era abogado, y ese era, pues te cae encima literalmente, pues como una lápida, como un peso grande, ¿no? En nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestras emociones y en todo lo que nosotros podemos sentir y tener. Esa es la pérdida de la jubilación. En un sentido, pues no enterraste a nadie, pero sí enterraste al que fuiste. Y lo peor es que nadie te avisó que iba a doler tanto, ¿verdad? Sin quedarte, cuando te quedaste sin ese lugar, cuando te quedaste sin un por qué, sin un para qué. ¿Qué preguntas de reflexión podemos hacernos en esta etapa? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te pidió tu opinión? Pero porque de verdad la necesitaran, no una opinión para decir, oye, ¿quieren comer tacos o quieren comer pizza? Pues eso es algo, pues muy irrelevante en un sentido, ¿verdad? Algo más trascendente, algo que marca la vida. Oye, papá, me están ofreciendo un trabajo en otro país, en otra ciudad. Oye, estoy sintiendo este llamado. Me gustaría abrir una iglesia. ¿Tú qué piensas? Esas son decisiones importantes. ¿Cuándo volvieron otra vez a preguntarte y te sentiste importante? Cuando te presentas, hablas de lo que eres o de lo que fuiste. ¿Qué estás haciendo hoy con todas las horas que antes llenaban tu trabajo? ¿Las estamos aprovechando o las estamos desperdiciando? Estamos, pues simplemente que pasen, ya es lunes, ya es martes, ya es miércoles y no hay nada que llene precisamente, específicamente, esta área de mi vida. Esa es la pérdida número dos. Vámonos con la pérdida número tres y final. La viudez. Hay muchas pérdidas que se gestan, pero no quiero darte una lista enorme. Quiero que por lo menos analices y te puedas identificar con estas tres. Dice en Ruth 1:20, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Yo no sé si ustedes sabían, pero el nombre Noemí significa dulzura, significa agradable. Y esta mujer, después de enterrar, ustedes díganme si se justifica o no se justifica. Número uno, enterró a su esposo. Número dos, después de un tiempo, enterró a sus dos hijos. Vuelve a su tierra y les dice a todos, ya no me llamen dulzura, vamos a llamarlo así, llámenme Mara, que significa amargura.
Yo les dejo la pregunta a ustedes, bueno, si es justificable que le llamen amargura o no debería de ser justificable, simplemente perdió a su esposo y perdió a sus dos hijos, perdió después a una de sus nueras, etcétera, etcétera. Pero fíjate hasta dónde llega el luto de la viudez y que probablemente pues no es para menos. Se cambió el nombre, le arrancó la identidad, la mujer que se fue ya no era la mujer que volvió, ¿no es cierto? Denme un minuto. Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. No se guardó nada, si ustedes se dan cuenta. Señaló directamente al cielo y dijo que era Dios mismo quien la había vaciado, quien había permitido todas estas circunstancias. Y probablemente así se siente perder a la otra mitad, a tu esposo, a tu esposa, un dolor tan hondo que te cambia el nombre, que te deja sin reconocerte muchas veces en el espejo, ¿no? Y que muchas veces te hace preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? Así que, pues, perder a un cónyuge es perder una vida entera, es perder muchísimas cosas, es perder gran parte de lo que era, de lo que aprendí a ser y de cómo vivía, ¿no? Por eso es que duele mucho esta parte de la pérdida de un esposo o de una esposa. Y este es un reflejo de Noemí al tener múltiples pérdidas, ¿no? ¿Cómo se vive entonces? Y aquí dice en esta parte, no perdiste a alguien que estaba en tu vida, sino perdiste literalmente a tu vida, a esa persona que juró amarte. Y esto es importante, mis hermanos, cuando compartimos en las conferencias de matrimonios, yo les comparto y les digo, pues bueno, de alguna forma tu madre te ama, pues porque eres su hijo. Tú no elegiste que fuera tu madre, pues ella te ama porque tú eres su hijo. Tus hermanos te aman, tú no elegiste que fueran tus hermanos, pues ya te aman porque pues ya son tus hermanos, ¿verdad? Pero tu esposo, tu esposa, él sin ser nada de ti, él sin conocerte, sin ser nada de sangre, decide amarte. No por una conveniencia, sino porque decide desde lo más profundo amarte. Y entonces eso transforma radicalmente, ¿no? No me ama porque soy su hijo, no me ama porque soy su hermano, me ama porque decidió amarme. Y por eso duele tanto la pérdida de un esposo, de una esposa. ¿Cómo se vive? Pues despiertas y por costumbre probablemente extiendes la mano al otro lado de la cama. ¿Y qué pasa ahora? Pues ya está vacío. Y peor si hace frío, ¿verdad? Porque antes se calentaban. Y la misma palabra lo dice. Ahora ya no puedes calentarte, ahora ya no puedes abrazar. No hay nadie a quien abrazar, no hay nadie con quien hablar. Probablemente cocinas de más, porque tu cuerpo todavía no aprende que ya no son dos, que ahora eres uno. Hablas en voz alta en tu casa vacía. Te conviertes en la viuda, en el viudo, un título que probablemente jamás pensaste que ibas a utilizar. Un título que no pediste y pues que ahora tienes que utilizar. Las noches se vuelven largas. Y cuando llegan las noches largas, con ella también llegan las fechas, el día de su cumpleaños, el día de nuestro aniversario, las navidades. Y esto literalmente, mis hermanos, se vuelve como un campo minado, ¿no? Porque mientras va pasando te vas dando cuenta, cuidado, no vayas a pisar ahí una fecha importante. No vayas a pisar su cumpleaños porque explota, no vayas a pisar la Navidad, no vayas... Y de repente nos damos cuenta que es doloroso si no lo atravesamos. Cargas solo con todo, te enfermas y te das cuenta que por primera vez, pues no hay quien esté para ayudarte, no hay quien esté para cuidarte, no hay quien te lleve al doctor, quien te acerque siquiera el vaso de agua, ¿no? O te pase los medicamentos, porque tu esposo ya no está, tu esposa ya no está. Y en el último de los casos, pues muchas veces la culpa te persigue. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en lo que se quedó sin decir, en lo que ya no le pude decir. Me quedo con la última discusión. El probablemente queda la pregunta, ¿no? ¿Realmente pudo haber hecho algo más? Tal vez tenía que llevarla antes al doctor. Tal vez si le hubiera hecho caso cuando me dijo que le dolía la cabeza, que se sentía mal, etcétera, etcétera. Esa es la viudez, parte de lo que es la viudez, la estamos resumiendo, vienen muchos más aspectos. Y la realidad es que no perdiste a alguien que estaba en tu vida, perdiste a alguien que literalmente era tu vida. Nadie te avisó que la casa iba a quedarse en silencio,
que la cama te iba a quedar ahora grande, ¿no? Y que esa ausencia pues se iba a meter en cada rincón de tu vida. Y probablemente, si bien te fue, pues aprendiste a cargarla. Nada más que la aprendiste a cargar de forma equivocada, en silencio, durmiendo a solas, de un solo lado, hablándole a la casa que ya no te contesta. La pregunta es, ¿puedes identificar a qué hora del día la extrañas o lo extrañas más? ¿Qué es eso que lloras en silencio desde que se fue y que nadie más sabe? Probablemente hay algo que solamente tú y ella conocían o tú y él conocían y que cuando estás a solas, pues te duele, te pega. ¿Quedó alguna conversación pendiente? ¿Algo que hoy darías lo que fuera por poder decirle? En cada una de estas etapas, mis hermanos, o de estas pérdidas que mencionamos, si se dan cuenta, algo nos fue quitado, algo se nos arrancó de ahí. Pero hay algo esperanzador, porque cuando cada una de ellas estaba atravesando, alguien en cada una de ellas también se quedó. Cuando tus hijos se fueron, hay alguien que sí se quedó. Cuando entregaste literalmente las llaves y el gafet y te quedaste sin esa identidad de lo que eras como jefe, como gerente, el Señor seguía llamándote por tu nombre y no por lo que hacías. Cuando queda ese frío, ese espacio del lado en tu cama porque ya no está tu esposo o tu esposa, el Señor no se movía. El Señor seguía estando de tu lado. Y hay una sola cosa que ninguna pérdida te puede arrancar porque no depende de tu edad y no depende de tu fuerza ni de quién siga sentándose contigo o no sentándose contigo a la mesa. Y esa es la presencia y las promesas de Dios en tu vida. Y vamos a ver estas promesas rápidamente. Las promesas de Dios para tu vida nos hablan precisamente de esto, de estas tres pérdidas que acabamos de mencionar, ¿no? Para el que se quedó solo en una casa que se vació, porque los hijos se fueron. Dice ahí en Isaías, yo seré su Dios, no solamente una parte de tu vida, durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad, y los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Fíjate lo que dice. Dice hasta las canas. No dice te acompaño hasta la niñez, te acompaño hasta la juventud, hasta las canas. Probablemente el mundo te suelte el día que tú dejas de ser productivo, pero Dios te carga justo cuando ya no puedes seguir cargando tú. Y aquí es donde necesitamos darle un giro. Deja de ser el que espera y sé el que bendice. Rompe el papel esta semana, probablemente. Quiero que tú puedas hacer cosas diferentes. ¿A qué nos referimos con eso? Quiero decir que un mensaje puedes enviarlo tú, que no pida nada, que no reproche nada, solo una bendición. Y aquí se trata de ser intencional. Normalmente en esta etapa esperamos, ¿verdad? A que nos busquen, desearíamos, pero ahora hazlo de forma diferente. Esta semana tú puedes escribirle un mensaje a tu hijo o a tu hija y quiero que tú le digas probablemente en tus propias palabras, hijo, hoy oré por ti. Hijo, hoy declaro bendición en tu trabajo, declaro bendición sobre tu familia, que Dios te guarde, te amo. Fíjate el giro, no le estás mendigando atención, estás ejerciendo tu oficio como padre, que la distancia no te puede quitar. Si nos la ha quitado es porque nosotros la hemos permitido. Sé el que bendice y el que declara la bendición, no el que espera a que llegue ese mensaje de cómo estás, mamá, cómo te sientes hoy, qué necesitas, mamá. Eso es darle un giro. Número uno. Número dos, para el que perdió su identidad al entregar su trabajo. Dice ahí en Isaías, no temas porque yo te redimí, te llamé por tu nombre, mío eres tú. Probablemente tras esa jubilación perdiste el trabajo, perdiste literalmente tu credencial, ¿no? Perdiste esas llaves, eso que te acreditaba, perdiste el era el gerente, era el jefe, era el vicepresidente, pero hay un nombre, fíjate, que Dios jamás dejó de pronunciar y fue literalmente el tuyo. Ante los hombres te volviste tal vez el que era, pero ante Dios sigues siendo, dice allí, sigue siendo mío, mío eres tú. Y por si te sientes olvidado, también ahí en Isaías 49:16 dice, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Es decir, no te tienen una lista, te tienen literalmente tatuado
en sus manos. Fíjate que te estoy dando algunas promesas que probablemente el mundo te está diciendo, tú vas hacia otro lado y el Señor dice, yo te sigo sosteniendo, yo sigo estando contigo. ¿Cuál es el punto central? Cambia tu visión. Cuando te preguntes a qué te dedicas, deja de contestar con lo que hacías. Ah, pues es que yo era doctor. Ah, es que yo era abogado. Yo te sugiero que empieces a aplicar una respuesta nueva y diferente, en presente, que no dependa de lo que fuiste, de tu puesto. Cuando te pregunten esta cuestión, ¿a qué te dedicas? Soy un hijo de Dios. Y hoy dedico mi tiempo, no lo sé, a aconsejar matrimonios, a preparar líderes en mi iglesia, a discipular a los jóvenes. Yo te lo dejo ahí. Soy hijo de Dios y hoy dedico mi tiempo ¿a qué lo dedicas? ¿A esperar que las horas pasen? A ver qué sucede. Pues no sé, a ver qué sale, a ver qué me invitan mis hijos. Yo tengo que darle un sentido y un propósito a mi vida. No esperar a que mis hijos, no esperar a que la iglesia le den sentido y propósito a mi vida. Tu nombre ante Dios está en presente. Aquí la cuestión es que tu boca también lo esté. Puedes elegir, por ejemplo, una cosa concreta para servir. Voy a visitar a los enfermos, voy a pasar un oficio que yo sé hacer, tal vez soy bueno en la herrería, tal vez soy bueno en la carpintería, y empieza a enseñárselos a otros esta semana. Trata de meterlo, que el lunes vuelva, por ejemplo, a ser distinto que el sábado, pero ahora para el reino, no por nómina, no por lo que te van a pagar literalmente, sino porque tú estás sembrando en otros. No es que ya no dirijas, es que ahora tú diriges desde otra posición, desde otro momento. Y por último, para la viuda o para el viudo que carga solo con todo, dice ya en Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios. De todos los títulos que Dios pudo tomar para sí mismo, fíjate lo que escogió. Escogió llamarse el defensor. Tal vez el lado de tu cama sí quedó vacío, pero el lugar de tu defensor nunca queda vacío. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Ya no puedes estar cargando eso que estás trayendo. Pásale las cargas a quién, no a un amigo, no a un pastor, claro, lo puedes hacer, pero aquí tienes la respuesta. Pásale tus cargas a tu defensor. ¿Quién es tu defensor? El Señor. Esta semana trata de anotar, hacerte un tiempo, toma una hoja y anota las tres cargas, tal vez dos o tres cargas que más te pesan. Tal vez una mala decisión, tal vez algún miedo que tienes, tal vez la culpa por lo que dijiste o no le dijiste a tu esposo o a tu esposa, y una por una en oración, entrégaselas por nombre. Esto ya no lo cargo yo solo, lo pongo en tus manos, Señor, lo pongo delante de ti, yo no puedo, dice la palabra. Venid a mí todos los que estáis cargados y yo los haré descansar. Aquí, así que si estás cargado, y cuando estamos hablando de una carga, estamos hablando de una carga emocional, no literalmente, porque trabajes en la obra y que vengas cansado. No dejas de hacer lo que tienes que hacer, dejas de hacerlo solo o dejas de hacerlo sola. Tienes un defensor, tienes a un Dios que va contigo delante de ti. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Ya les mencioné, aquí está el mapa general que necesitamos hacer. Número uno, nómbralo, ya lo hicimos, ya identificamos las tres pérdidas principales. Como yo comencé diciéndolo en un inicio, si no lo nombras, no se puede sanar. Ya diste hoy el primer paso, ya lo nombramos, ya lo identificamos. Es difícil, pero no podemos sanar algo que no podemos identificar y que no podemos aceptar. Número dos, no lo cargues en silencio. Fuiste hecho para la comunidad, no para llorar a escondidas solo. Tú necesitas una red, un equipo. Y hoy aquí estamos varios que probablemente nos podemos identificar con este tipo de pérdidas. Número tres, camina cada pérdida de la mano de Dios. Ya escuchaste las promesas, falta aprender a caminarlas, pero una herida a la vez. No quieras sanar todo de un golpe. Hoy no vas a salir literalmente más sano, porque esa es una herramienta. Hoy estás teniendo una herramienta, estás escuchando y tienes un panorama. Pero aquí la decisión más importante es la que tú hagas.
Yo te di algunos consejos que tú puedes llevar a cabo y empezar a implementar en esta semana, pero si tú no los llevas a cabo, aunque hayas escuchado esta conferencia, pues simplemente escuchaste información. Ahora toca la acción y la acción ya no me toca a mí, la acción te toca a ti. Del duelo al fruto, número 4, toda pérdida, pues llevada de la mano del Señor, no se pudre en amargura, al contrario, madura. Deja de ser ese espectador nada más de tu vejez y sé entonces el protagonista. Vívela para honra, para gloria del Señor, no nada más para que me deje llevar a arrastrar. Y número 5, pues prepárate desde hoy. Tal vez tú pienses, yo estoy joven, como lo mencionábamos, ¿no? No, a mí me falta mucho. Si eres de los más jóvenes, que hoy probablemente en la dinámica no levantaste la mano, pues este mapa es para que cuando llegue tu tiempo, no te sorprenda. Y sobre todo, no te sorprenda sin Dios. Aún en la vejez, Él está con nosotros. Pero la promesa es, acuérdate en tu juventud, antes de que lleguen los días malos. Entonces, este es un mapa general que nosotros podemos empezar a identificar. Si se dan cuenta, número uno, ya nombramos algunas pérdidas. Número dos, pudimos identificarlas. Número tres, les di algunos pasos que podemos empezar. Estas pérdidas son como heridas que están abiertas. Unas duelen más, otras duelen menos. A unas con un curita y ya quedan sanadas. Pero hay otras que literalmente necesitan puntadas. Hay otras que literalmente necesitan un yeso. No es lo mismo. Ese yeso te va a tardar 6 meses, 7 meses para que lo puedas mover, lo puedas volver a utilizar. Y así va a ser para todos y cada uno de nosotros. Las heridas van a ser distintas, van a ser diferentes y el tiempo de sanarlas, pues evidentemente va a ser distinto. Entonces, a través de esta clase descubrimos todo esto. El mundo miró tu edad y escribió el final. Probablemente hasta aquí llegaste, pero Dios toma tu edad. Y encima de esa sentencia escribe una sola palabra que dice aún. ¿Aún qué? Aún hay fruto, aún hay propósito, aún tienes un monte que conquistar, como lo dijo Josué. Josué ya estando y pudiendo literalmente en un sentido jubilarse, él dijo, dame ese monte, donde están los gigantes. Yo ya podía estar tranquilo, yo ya podía sentarme a descansar y él dijo, yo quiero ese. Hoy hicimos lo más difícil y lo más valiente que se puede hacer con las pérdidas. Les pusimos nombre y como ya lo mencionamos, pero nombrar la herida, pues eso es apenas el comienzo. Ya tienes tú un panorama, ya tienes tú una vista general, tú tienes que identificar cuál de estas pérdidas es en la que yo estoy atravesando, cuál me estoy negando y digo, no, estoy bien, no, no me pasa nada, ¿no? Falta lo que de verdad cambia tu vida y es precisamente ese proceso de aprender a sanarla, de aprender a convertir cada pérdida en un fruto y sobre todo en un legado. Y pues eso evidentemente, como ya lo mencioné, pues no se hace de la noche a la mañana, no se hace hoy en una sola noche. Yo sé que ya tienes herramientas, yo sé que ya tienes una perspectiva, pero es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco, paso a paso. Probablemente el mundo te dijo, siéntate, ya cumpliste. Dios te está diciendo, levántate que aún te falta dar fruto. Y esta palabra es del Señor, no es mía. Y yo creo que esta palabra no es casualidad y no es coincidencia que hayas entrado a esta clase, el Señor lo está poniendo para ti. Tu historia apenas está entrando en su mejor capítulo. Y ese capítulo, ¿sabes cómo se llama? Aún, así como lo tienes ahí en ese texto. Abraham y Sara, 190 años. Se rieron de la promesa antes de creerla. Yo no sé si a ti te ha pasado. Y Dios les concedió la promesa. Isaac, por eso es conocido como el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque lo imposible no había caducado. Moisés, entre 80 y 120 años, toda su obra ocurrió después de los 80 años. Yo no sé si alguien de aquí tiene 80 años. Si tienes 80 años, entonces apenas vas empezando. ¿Qué pensaría Moisés si escuchara hoy tu edad? No, pues yo tengo 60, yo tengo 70. Probablemente Moisés diría, no, pues excelente. Apenas vamos a empezar a trabajar, mi hermano. Apenas, yo tengo 80. Genial, apenas vamos a entrar. Apenas vas a empezar a cumplir el propósito al cual Dios te llamó. Porque toda su obra ocurrió después de los 80. Y fíjense todavía lo que dice en Deuteronomio 34:7. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo, no dice parte de su vigor, en esta versión dice mantuvo todo su vigor. Caleb, 85 años, en Josué 14:12 le dice,
dame ese monte. Pidió la tierra de los gigantes, pudiendo pedir ya el descanso, un relevo, él quería seguir conquistando. Él no quería la jubilación. Y Simeón y Ana, yo no sé si ustedes lo recuerdan. Hay un dato importantísimo. Ellos fueron los profetas del antiguo pacto que ya eran ancianos. Y fíjense esto, fueron ellos, los ancianos, no los jóvenes, quienes reconocieron al Mesías, quienes dijeron, es este el Mesías. Es decir, los ojos viejos vieron lo que nadie más vio. Todo esto es importantísimo, mis hermanos, porque para el Señor tú sigues siendo importante, tú sigues teniendo propósito. El Señor te sigue esperando y te da las herramientas y la capacidad para que puedas cumplir el plan y propósito que Él ha puesto en ti. La pregunta y el punto central es, ¿lo voy a poder hacer? ¿Lo quiero tomar? ¿No lo quiero tomar? Hoy yo espero que te lleves estas pérdidas, las puedas analizar, puedas descubrir qué más sigue, qué más puedo. Y si a ti te interesa y quieres aprender y descubrir más sobre todas estas pérdidas y qué podemos seguir haciendo y qué poder seguir trabajando, pues también te invitamos a que puedas asistir al diplomado aún en la vejez. Ya le pusimos nombre a las heridas y en este programa vamos a aprender tanto a sanarlas, a descubrirlas y a que podamos convertir cada pérdida, pues precisamente en ese fruto, en ese legado. Vamos a tener 10 clases en línea, vía Zoom, y lo mejor de todo es que tiene un aval por la Universidad UNECH en México y la Universidad de IQ en Estados Unidos. Así que si tú quieres saber más con respecto a este programa que vamos a tener y te interesa, pues con mucho gusto puedes escribirme por mensaje privado, ya se los decía ahí, 55 36 74 11 17 para que tú lo puedas tener y descubrir y que podamos abordar este programa que yo pienso que puede ser de bendición para tu vida y para todos aquellos que quieran participar. Este programa se llama precisamente Aún en la vejez. Algunos de los temas que vamos a tratar. ¿Quién soy yo ahora? Crisis de identidad por la jubilación, depresión en la vejez. No es así, no es así, es la soledad. Ana, a los 84 años, forjando el ministerio de intercesión. Tu iglesia te necesita el mandato bíblico de mentorear. Abuelos de bendición, cómo construir sin e invadir. Y muchos otros temas más que estaremos descubriendo que probablemente yo pienso que pueden ser de bendición para tu vida. Si tú quieres ser parte de este programa y la idea es activarte y que tú lleves la llama a tu iglesia para que puedas seguir sirviendo, para que puedas seguir creciendo. Que seamos como ese carbón, ¿verdad? Cuando tenemos ese carbón ahí que vamos a hacer la carnita asada, simplemente pasan dos cosas. Hay carbones que todavía no están encendidos y hay carbones que mientras más les estás dando, más rojos se ponen. Y tú tienes que ser de esos. Tal vez dices, pues yo ahorita ya no, yo pienso que ya no, pues entonces esto te va a ayudar para que te puedas encender. Y si ya estás encendido, con ese aire que vas a recibir, más rojo, más intenso te vas a poner para que puedas seguir avanzando y que pueda ser de bendición para tu iglesia y no nada más para tu iglesia, para tu propia vida, número uno, para la vida de tus nietos, para la vida de tus hijos, para la vida de tu esposo, de tu esposa y que tú seas, como lo mencionamos en un principio, tal vez ni siquiera existe el ministerio de la vejez o de los ancianos en mi iglesia. Tú tienes que ser eso. Entonces tú empiezas a crear. Entonces tú empiezas a levantarlos. Tú empiezas a motivarlos. No por motivación secular, sino por las promesas que hoy acabamos de escuchar que tiene la palabra. Y hay muchas otras promesas, hay muchos otros ejemplos que nosotros vamos a abordar específicamente personaje por personaje. Y pues con todo gusto, esta invitación está abierta. Escríbanme por mensaje privado para saber más sobre este proceso en línea, el costo, etcétera, etcétera. Y con todo gusto estaremos enviándoles información. No sé si alguien tiene alguna aportación, algo que nos quiera comentar, si hay alguna duda con respecto a esto que acabamos de mencionar, pueden encender su micrófono o levantar su mano y decir, me gustaría comentar, me gustaría escuchar que probablemente aprendieron algo, que se llevan algo, eso sería de mucha bendición. Por ahí mi hermano Alfonso, adelante, tiene su manita arriba, adelante mi hermano, lo escuchamos. Gracias, mi hermano. Aunque tengo las canas, todavía no estoy en la vejez, estoy todavía en mis cincuentas, pero antes que nada, gracias por este taller, por este tema, conferencia.
porque en realidad, como iniciaste no importa la edad, sí nos pega a muchos. Rápidamente, yo tengo 2 años que dejé la iglesia, tengo 2 años sin pastoreo, sin pastorear, y fue una pérdida laboral. Estoy por cumplir un año donde mi madre partió con el Señor, entonces también es otro tipo de pérdida. Y pues estamos en el proceso de que probablemente vayamos lejos de la ciudad donde estamos ahorita radicando a pastorear alguna iglesia y vamos a dejar a nuestros hijos. Ellos se quedan acá. Entonces, pues prácticamente de los tres los estamos viviendo, aunque no nos falta la viudez, ¿no? Pero doy gracias a Dios por este tipo de temas, por tus oportunidad, tu intervención, y creo que esto se tiene que abrir a las iglesias, porque a veces, cuando yo vi el tema, ¿verdad? Pérdida en la vejez, creo que a muchos se los pasé a los pastores y muchos dijeron, no, todavía no estoy en la vejez. Pero este tema es un abanico bastante amplio, porque yo lo estoy viendo como padre, lo estoy viendo como pastor, pero me viene a la mente, bueno, y mi esposa es por ahí la otra que está también escuchando, me pongo a ver la de mis hijos, porque ellos también van a tener una pérdida. En el momento en que nosotros tomemos un pastorado lejos de la ciudad donde estamos, ellos van a pasar esta pérdida. Entonces, creo que este tema se tiene que abrir a las iglesias a manera abierta por todos los aspectos, por todos los momentos, e incluso el hecho de que, no sé si me pierda, pero los muchachos que pasan de la secundaria a la prepa, que dejaron a sus jóvenes, a sus amigos, de la prepa a la universidad, que dejaron a sus amigos, es todo ese tipo de pérdidas que no se habla en las iglesias. Entonces, pues, gracias por el tema, gracias por el momento, y oremos por todos los que de alguna otra manera han pasado y estamos pasando por algún tipo de pérdidas. Gracias por todo. Gloria a Dios, mi hermano, y gracias a usted por su asistencia, por los que estuvieron aquí. Y yo creo que lo que pasa es que las minimizamos. No son importantes para nosotros, y es como yo les digo, mis hijos pequeños, tengo un hijo pequeño de 7 años, y que él se desespera cuando no le sale un dibujo o está estresado, y yo, y yo digo: Eso no es problema, no te estreses por eso, no pasa nada." Pero para su edad sí es un estrés, sí es algo que él tiene que atravesar y que ya no lo vemos de la misma forma. Y lo mismo pasa, eso que mencionó es muy importantísimo. A lo mejor el hecho de dejar, de pasar de la secundaria a pasar a la preparatoria, dejar a los amigos, un cambio de hogar, porque los padres, alguien decía en algún momento, le decía a sus hijas, ¿no? Es que nos vamos a cambiar de casa porque yo quiero, quiero algo mejor para ti. Y decía a las niñas: pero esto es lo mejor para mí. A mí me gusta esta casa. A mí me gustan estos amigos. Entonces, el papá dice: no, esto es lo mejor para ti. Irnos es lo mejor. Y la niña dice: no, esto es lo mejor para mí. Entonces, hay un choque, ¿verdad? Y decimos: es que tú no lo entiendes. Y no, no le damos esa importancia y ese valor a esas situaciones. Entonces, el niño se lleva esa herida, se lleva esa pérdida, que para nosotros es cualquier cosa, pero para él sí es importante. Entonces, abordar todas estas pérdidas, estas las estamos enfocando, como lo mencionábamos, en la parte de la vejez, pero al final, pérdidas tenemos todo el tiempo, mis hermanos. Cuando pasamos el hecho de salir del mismo preescolar y pasar a la primaria, ya es una pérdida. El hecho de salir de mi trabajo, ya es una pérdida, que los hijos se vayan. Hay muchísimas pérdidas. El punto central es qué vamos a hacer, como bien mencionaba mi hermano, ¿no? Porque al final la familia es un sistema que se ve afectado por todas estas pérdidas que tenemos. ¿Y ahora cómo funcionamos? Nos preguntamos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Nos afectan de diferente forma, de diferente perspectiva, pero ¿estamos preparados o no estamos preparados? Entonces, estos son algunos de los puntos, cómo dejar ese legado precisamente de bendición a mis nietos, ¿no? Cómo ser un buen padre, porque son diferentes áreas que nosotros vamos a tener, ¿no? Todas esas pérdidas por la vejez y todo lo que estamos teniendo, pero todos esos aspectos y estas pérdidas que hoy hablamos de forma general, las vamos a abordar de forma más específica. Vas a tener el material, vas a tener las clases en vivo, vas a tener las clases grabadas, probablemente dices: es que no me puedo conectar. No te preocupes. Ya no hay pretextos, mis hermanos. Los pretextos ya se quedaron atrás. No, es que no puedo ir, no, es que no puedo estar. Las clases se quedan grabadas, tú la ves al otro día y no pasa nada.
ya es responsabilidad y compromiso mío si yo realmente lo quiero hacer. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Les estaré enviando esta presentación a todos los que están en el grupo. Ya les mandé el link para los que no están en el grupo y quieran recibir esta presentación de la cual hoy hablamos. Ahí está el link. Únanse al grupo de WhatsApp. Va a ser más difícil que yo se las envíe de uno por uno. Así que si ustedes se unen al link de WhatsApp, ahí estamos todos. Se las mando. Y si no, escríbanme y sin problema, con mucho gusto, 55 36 74 11 17 y con gusto se las hago llegar. Esta es la clase introductoria número uno. Si tú quieres abordar todas y cada una de estas pérdidas de forma más específica para que podamos irlas abordando y acompañarnos en comunidad, pues va a ser una bendición. Dicen por ahí que hombre solo o mujer sola, pues es presa fácil. Pero si caminamos en conjunto, podemos orar los unos por los otros, podemos apoyarnos. Uno cuenta su experiencia, otro cuenta qué hizo, y eso nos fortalece y eso nos enriquece mucho más. No sé si alguien más tiene alguna aportación, algún comentario. Me gustaría escuchar algo que se lleven, algo que aprendieron. Eso sería, para mí sería valiosísimo poder escuchar si alguno de ustedes se lleva algo. Y si no se lleva nada, pues también sería bueno. No me lleven nada, no le entendí nada. Vuelva a dar esa clase y con todo gusto la reprogramamos. Yo, pastor, Adelante, mi hermana Leti, buenas noches. buenas noches. Este tema me cayó para arrodillarme y ponerme a llorar, porque hace muchos años, como nos casamos muy chicos, mi esposo y yo, mis hijos hace mucho tiempo que se fueron de casa, y yo sí viví esa etapa con mucha tristeza, con mucho dolor y con mucho llanto. Y después yo me retiré de trabajar a los 52 y viví 2 años también con mucha tristeza. Así, de hecho, ahorita en vacaciones, a mí me da lo mismo si es lunes y es martes, solo los días que son días de culto, me emociono, digo, ay, hoy es miércoles, hoy sí es miércoles, hoy sí es domingo, pero de ahí en fuera, a veces, de hecho, ahora, los lunes, yo digo, como, ¿para qué me tengo que levantar? Como que, ¿qué voy a hacer? Y yo me di cuenta con esta clase, pastor, que yo he tenido muchas pérdidas, muchas. Hace 3 años, primero, hace 17 años que uno de mis hijos se fue a vivir a Morelia y yo he llorado mucho por todas esas cosas. Y después, hace 4 años que se fue el hijo mayor que vivía aquí junto a mí, se fueron a Ciudad Juárez. Y yo salía y me ponía a llorar aquí en la cochera, porque volteaba y no, pues yo quería verlos. Y me ha costado tanto trabajo superar todas esas pérdidas, aunado con la pérdida de mi salud y en la escuela, aunque sí todavía trabajo y los pastores valoran mucho mi experiencia, pero veo cuánto pierdo porque ya no puedo correr igual, ya no puedo sentarme igual, brincar con los niños igual. Y le doy gracias a Dios por ese trabajo. Yo ya me había jubilado y yo le dije, Señor, pues si es el tiempo está bien. ¿Quién va a contratar a una vieja como yo? Las escuelas quieren jóvenes, quieren innovaciones y todo eso. Pero ellos pensaron en mí cuando abrieron esta escuela. Y él me llamó y me dijo, ¿quieres apoyarnos, Leti? Hemos orado y Dios nos ha traído a ti, a la mente. ¿Quieres venir a apoyarnos? No va a haber paga por ahora, un año quizás, pero después les vamos a dar algo, entre más vaya creciendo la escuela. Entonces, ¿quieres apoyar? Y sabe yo que dije, sí, sí, por favor, porque aquí no hay yo qué hacer en mi casa. No hay más. Y usted sabe que aunque a veces con trabajos, dificultades económicas,
me he mantenido constante en los programas que ustedes hacen. Por eso lo hago también, porque pensé, ¿qué hago? O sea, sí pastoreamos, pero aún en eso tenemos limitaciones ya. Mi esposo tiene Parkinson y yo sé que a lo mejor pronto vamos a tener que dejar esto al que sigue, pero también eso de repente me pesa, me da tristeza. Pero entonces digo, esta clase, pastor, realmente no me la esperaba así, ¿eh? Yo dije, pérdidas en la vejez, yo he perdido un montón, aquí estoy todavía, pero no las he procesado como debe de ser y todavía duele, aunque sonrío, aunque pues le echo ganas, todavía, hoy me di cuenta que todavía duele, precisamente por eso, ¿verdad? Porque no las he procesado conforme, y mi nieta cuando se fue a Ciudad Juárez, me hizo una carta y me puso un solo texto de los que usted leyó ahora, no falta en esa cartita. Y uno de esos dice que aún en la vejez, Él me sostendrá. Y me ha amarrado de esa palabra con uñas y dientes. Tú me sostendrás. Y una meta es que un día voy a tener todos mis diplomas de cada programa que he tomado, cada programa que ustedes han abierto. Y quiero seguir, porque es como mantenerme activa, tener una razón, tener un porqué, ¿sí? Como hoy, pues de repente se hace noche y a veces, como ahora en vacaciones, de repente me agarra la nostalgia. Pero hoy estuve preparándome todo el día. Hoy es la de la vejez, hoy es la de la vejez, hoy tengo que ir a esa clase. Hay una motivación, una razón, un porqué, aunque sé que esa no es la razón, es mi Señor, pero como humana, Dios pone cosas que nosotros podemos tener y encontrar una motivación, seguir creyendo y seguir estando segura de que Él es mi identidad, de que en Él vivo, por Él me levanto, pero Él pone estas cosas a través de ustedes para nosotros. Y con esto me siento útil, aunque yo trabajo todavía porque este pastor contó conmigo, sí voy. Y yo le dije, ¿quieres a una viejita ahí en la escuela? ¿En serio, Pastor Salomón quiere una viejita aquí en la escuela? Y me dijo, no, yo te valoro a ti como lo que tú eres, una mujer cristiana, una hija de Dios. Número uno. Y número dos, tú tienes mucho que enseñarnos, mucho que compartirnos. ¿Cuántos años? Casi 30 años de maestra. Yo te quiero aquí. Mi esposa te quiere, te queremos aquí. Fuimos tus alumnos, sabemos cómo eres. Entonces, queremos que estés aquí en la escuela. Y pues esa fue una puerta que Dios abrió, a la que yo respondí sí. Pero esto que me está diciendo usted, sé que un día, pues, voy a tener que dejar de trabajar, pero hoy estoy entendiendo cómo voy a vivir esa etapa, no como las pasadas. Y estoy pidiéndole a Dios ya desde ya, sáname de estas pérdidas para vivir esta etapa de hoy como tú quieres que la viva. Muchas gracias, pastor. Gracias por obedecer a la voz de Dios. Gracias porque usted piensa desde el chiquitito hasta el más viejo. Y ahí voy yo entre esos. Pero nos da ánimo, nos da, échale para adelante, no para atrás. Tu edad no indica que tienes que ir para atrás. Tu edad indica, y yo le dije al Señor hace unos años, hace como 3 años, dame ese monte, yo lo voy a tomar, Señor. Dame ese monte y yo lo tomaré. Dámelo, yo le echo para adelante. Tú nada más dime,
dirígeme y yo lo voy a tomar. Y pues sí, mucha gente, la doctora dice, nunca había conocido a una maestra que a sus 66 años todavía esté ejerciendo. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Dónde está la paciencia? Le dije, bueno, pues Dios me la da. Y me encanta y me fascina mi trabajo, que sé que un día lo voy a dejar, pero ahora Dios me está preparando Amén. para todo eso. Y sé que ahora que sé todo esto, voy a buscar que Dios sane esas pérdidas que aquí todavía duelen y que no las viví como debía. Gracias, pastor. Que descansen. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Gloria a Dios, gracias mi hermana. Algo importante es que tu edad no te limita, tu edad te acredita. Y como bien lo decía mi hermana y todos los que estamos aquí, sí es importante por la experiencia, por el conocimiento, porque es maestra, etcétera, etcétera. Sí, eso es importante. Pero lo más importante es que son seleccionados porque son hijos de Dios. Y eso ya es el valor principal y eso es lo importante. Como hijo de Dios, yo te quiero ahí al frente, ¿no? Como pastor. Y mis hermanos, si un día no tienen motivación, si un día se sienten cansados y dicen ya no hay nada, yo les puedo dar motivaciones. Nada más escríbanme. Tengo muchas peticiones de oración, muchos pastores jóvenes que están iniciando y no saben, pues vamos a llamarle, no sé si llamarle problemas, ¿no? Pero pues es parte del trabajo ministerial. Así que si ustedes un día se sienten tristes y dicen, ya no tengo motivación, les puedo dar una lista de pastores jóvenes que están empezando a abrir sus iglesias y que sería una bendición, no saben que ustedes oraran por ellos, no saben cómo los bendecirían, ¿no? Entonces, si un día se sienten tristes y cansados, escríbanme, yo les doy motivación para que se despierten a las 5 de la mañana y oren intensamente por esos hermanos que al ser nuevos y al ser jóvenes no hay un respaldo, probablemente, no hay nadie que esté orando por ellos, van como literalmente, ahora sí, como dicen, ¿no? Como Dios, el Señor les da entendimiento, pero de ese entendimiento mundano que decimos, ¿no? Porque si fuera el entendimiento que nos dice la palabra, pues sería otra cosa. Pero bueno, yo les animo a que sigamos adelante, a seguirnos esforzando y a que si ustedes quieren ser parte de este programa, pues con todo gusto, ahí estamos para ayudarles y para servirles, que esta sea una comunidad también para que nosotros sigamos creciendo y que en el momento en el que yo me sienta triste y cansado pueda escribir y podamos orar por ti. Podamos orar por tus debilidades, por tu tristeza, porque tal vez perdí a un hijo, perdí a mi esposo. No te preocupes, aquí estamos para orar por ti. Así que pues gracias a todos por su asistencia, gracias por estar aquí. Estoy tratando de leer todos los mensajes que están enviando y bueno, ya les estaré respondiendo también. Gracias a Dios por sus vidas y que el Señor los siga bendiciendo. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna aportación antes de irnos. Bueno, pues si no la hay, entonces les recuerdo, les estaré enviando esta presentación en PDF para que ustedes la puedan tener, la puedan analizar, la puedan digerir un poco más. Si ustedes quieren compartírsela a algún hermano que crean que le puede servir, envíesela. También les estaré enviando el link de la grabación para que la puedan tener ahí en YouTube y la puedan volver a ver y también se la pueden compartir, no hay ningún problema. Pueden tener esta grabación y enviársela a un amigo, a un hermano de la iglesia que le pueda servir. Yo espero que sea de bendición también para ellos así como lo ha sido para ustedes. Pues sin más, me despido de ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Que pasen una buena noche, Dios les bendiga y bendiciones. Saludos, bendiciones mis hermanos. Bendiciones, saludos. Saludos a todos. Gracias, gracias, bendiciones. Bendiciones.